En el episodio de hoy cuento con la presencia de Lucas Cobo. Él es músico, guitarrista de jazz desde hace 7 años, con formación en guitarra clásica, aparte de ser amigo mío. Él cuenta con un grado universitario en Conservatorio de La Coruña y está en la actualidad acabando un máster de interpretación. Vivió en Buenos Aires junto a su familia hasta los 19 años, cuando decidieron mudarse a España. Ahora mismo tiene 26 años. Bien, Lucas, ¿qué opinas sobre la situación actual de la música? Bueno, gracias por invitarme primero. Creo que es una pregunta que tiene muchas aristas. Voy a hablarte desde mi perspectiva como músico. Un músico que tuvo que ir mutando en favor de las demandas del mercado. Yo fui músico clásico en Argentina, soy nacido en Buenos Aires y estuve pasando por la escuela de la música clásica. Me dedicaba a estudiar repertorio clásico, a estudiar diferentes tipos de obras. Por un lado me di cuenta que eso me aburría y tuve que cambiar, pero por otro lado me di cuenta de que las expectativas laborales que iba a tener si seguía estudiando este tipo de música iban a ser muy limitadas. Entonces ahí es cuando quise hacer un vuelco. De por medio estuvo la situación de que con la familia viajamos a Europa y nos quedamos, y aquí hice la carrera de guitarra de jazz. Entonces actualmente creo que en mi ámbito, en el mundo de la guitarra de jazz, hay más posibilidades. Un músico, para mí como yo lo veo, un músico de jazz tiene más posibilidades de estar en el mercado que un músico clásico. Depende qué instrumento también. Hay instrumentos que son más proclives a generar una remuneración económica que otros. Yo me di cuenta que si tocaba la guitarra clásica toda la vida me iba a morir de hambre o iba a terminar haciendo cosas que no quería. Pero también veo que la música moderna tiene ciertas dificultades, como por ejemplo el tema de los conciertos. ¿Cómo uno tiene que hacer para ganarse la vida a través de su arte, a través de lo que hace? Entramos también en el terreno de aspectos legales. No podemos hacer giras por cualquier lado, no podemos hasta incluso trabajar haciendo música en la calle porque eso está mal. Entonces vemos que hay algunas limitaciones con respecto a nuestro trabajo. Y la complejidad es cómo hacemos para gestionarlo. Si tenemos que contratar a algunas personas que apoyen nuestro arte, que lo puedan subsidiar, personas que puedan movernos, que nos hagan conocidos, si nosotros mismos utilizamos las herramientas que conocemos para darnos a conocer, cómo hacemos para competir dentro del mercado, cómo hacemos para proponer algo diferente, cómo hacemos para captar la atención de la gente. Ese tipo de cosas creo que son interesantes y un músico a día de hoy se las plantea casi al principio de la carrera cuando lo quiere estudiar. O sea que estás sometido a las leyes del mercado, porque por un lado tienes que hay instrumentos o músicos que producen música que no está tan demandada, como por ejemplo la guitarra música me comentabas, y por otro lado hay algunos que están más demandados. Entonces, si no te adaptas a aquello que está más demandado, tus posibilidades de ganarte la vida con la música se reducen. Si ya de por sí la sensación que tengo es que en todos los aspectos, en la música, en todos los sectores es difícil ganarse la vida, porque ocurre algo aquí que en inglés se llama winner takes all, que es el ganador, el 1% de arriba, se lo lleva todo, se lleva el 99% de los ingresos. Entonces, por ejemplo, en música electrónica, que yo conozco bastante, David Guetta, Calvin Harris, se llevan el 90 y muchísimo % de la audiencia, y luego ahí sí que hay algunos no tan conocidos de tamaño medio de audiencia de tamaño medio que se pueden ganar más o menos la vida, pero es muy difícil. Entonces, algo parecido ocurrirá aquí por la naturaleza de la producción y la distribución del contenido, que es, según se ha ido reduciendo los costes de consumición del contenido. Por ejemplo, hace 200 años tener música, consumirla, era muy caro. Tenías que pagar a los guitarristas o a los autores de la música que te viniesen a tu casa o a un recinto. Eso tenía que ser en directo sí o sí. Luego, con el tiempo, por ejemplo, se inventaron los vinilos. Eso era algo menos costoso, considerablemente menos costoso, decenas o centenares de veces menos costoso. Luego los DVDs, luego pendrives, luego ahora ya con el streaming, eso ya el de coste se ha vuelto a reducir por 10 o por 100. Entonces estamos en una situación en la que el consumo del contenido se ha reducido se ha dividido por 10.000 o 100.000. Entonces es una diferencia tan grande, la diferencia del coste,
que si algún valor tenía el consumo de la música como arte, como contenido subjetivamente valorado, porque no es como una empresa, que la puedes valorar más o menos con términos objetivos de cuánto vale. Sí que hay algo de subjetividad ahí también en el análisis, pero es mayormente objetivo. Aquí, en la música, hay conceptos subjetivos que antes, con anterioridad, quizás tú sepas algo más, tengo la sensación de que era más factible ganarse una vida en el mundo de la música y ahora por el streaming o por lo que no conozco exactamente qué factores pueden estar afectando, sé que uno de ellos es la reducción de los costes de la distribución, igual tú me puedes comentar alguno más, que están afectando a que los costes, a que la naturaleza, la relación, el baile que hay entre la oferta y la demanda lleven a que es muy difícil ganarse la vida. Entonces, si no te dedicas a la docencia o a cualquier otro tipo de actividad quizás no tan relacionada con la ejecución de tu arte y más en pues enseñar a la gente, o te ves en una situación en la que no es muy fácil ganarse la vida. Entonces, ¿cómo ves tú eso? Bueno, interesante el concepto que planteas. Me haces retrotraer a inicios como, por ejemplo, ¿qué es lo que hacía Bach para ganarse la vida? Él era un músico que estaba enfocado a hacer música eclesial. Le pagaban para componer todos los días una misa diferente en la iglesia. Si vas a los tiempos del mecenazgo, por ejemplo, los mecenas contrataban músicos para tocar en recintos lo que se llamaba música de cámara. Entonces había un trío fijo, un trío de cuerdas o, bueno, diferentes instrumentos que tenían ya un trabajo estable, que sabían que iba a haber un día determinado donde tenían que tocar, tenían un repertorio para poder leer. Entonces, analizando un poco eso en función de la línea, del tiempo, vemos que, al menos es mi perspectiva, que al haber tanta demanda a día de hoy, pero caemos en el consumismo de lo rápido, de lo sencillo, por momentos, hace que nos veamos imposibilitados a aferrarnos a un trabajo más estable. También hay que entender que no todos los tipos de artes son iguales. Hablo desde mi lugar, desde un músico de jazz, que no es... Ya contamos con que se cierra un poco el núcleo de personas amantes de tipo de música. No es lo mismo asistir a un concierto de rock donde sabes que vas a estar alrededor de unas 6.000, 7.000 personas, aunque toques 3 acordes. Hay un refrán que dice que un músico de jazz toca 3.000 acordes para 3 personas y un músico de rock toca 3 acordes para 3.000 personas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para elegir este arte sabiendo ya la imposición de que no hay muchas personas que se interesen? Cuando tú hablas con algunos aficionados, dicen, sí, esta música que es tranquila, no saben realmente cómo es, entramos en el terreno de la subjetividad y también vemos que si no nos contratan, si no nos movemos, hay muy pocas posibilidades. Creo que hay que saber lidiar y entrar en el juego del mercado. Creo que es importante saber las posibilidades que tenemos, saber adaptarse, pero en el saber adaptarse siempre hay un punto de renuncia, donde tú sabes que te esforzaste muchísimo para llegar a cierto nivel, que tu sueño, tus aspiraciones eran X, pero para adaptarte al mercado tienes que bajar tus expectativas, no te queda otra. O incluso, en el peor de los casos, terminar haciendo algo que no te gusta. O sea que tú sientes como que el criterio del mercado, hay una divergencia entre tu criterio y el del mercado. El consumidor medio de música se decanta más por reggaetón quizás, rap. Yo creo que estamos en un tiempo difícil en lo musical porque si bien hay muchas posibilidades que se están abriendo y teniendo en cuenta toda esta explosión de la pandemia, vemos que diferentes plataformas ofrecen más posibilidades, pero se ha aumentado de forma masiva y feroz la competencia. Entonces, ¿cómo haces tú para captar la atención de alguien que está interesado en consumir música, pero que tiene 1.000.000 de posibilidades para acceder, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que saber lidiar. No solamente nos pasa en el mundo del arte, sino pasa en diferentes aspectos, ¿no? Y también entramos en la valoración, que eso es algo subjetivo, pero ¿cómo hacemos también para ponerle un precio a lo que hacemos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pensar en función del aplauso, porque si al público no le gusta lo que hago, estoy en un asunto muy complicado, estoy en un problema. Ahora, si impongo mi criterio y estoy a muerte con lo que a mí me gusta, corro el gran riesgo de que nadie quizás me escuche o que sea un núcleo muy, muy, muy cerrado. Entonces, es dificultoso el asunto, es dificultoso. Entonces, si no te adaptas al mercado, el mercado lo que te acaba haciendo es
te acabas expulsando de las interacciones, acabas no encontrando a nadie con el que interactuar y con el que esté dispuesto a pujar por tu contenido o por tu mano de obra. Exactamente, también creo que sucede lo siguiente. ¿Cómo hago yo para acceder de forma noble, de forma honesta al mercado? Ponete en esta situación. Tengo un proyecto musical que lo pienso en función de acceder a, o ofrecer a la gente más bien algo diferente, algo novedoso, algo que sea atractivo, porque hay mucha demanda de gente que lo hace y gente que lo hace muy bien. Hay que entrar también en este sentido. El que es un músico bueno siempre va a tener más posibilidades que un músico mediocre, pero no por eso tengo que resignarme a seguir esforzándome. Entonces, imagínate que yo quiero sacar un proyecto, quiero sacar un disco, y tengo que contar con diferentes subsidios. Si yo no tengo, por ejemplo, el subsidio de un organismo como el ayuntamiento, donde no ve acertado apostar por un chico que se está formando y quiere ofrecer algo novedoso para aportar a la cultura local, tengo que verme en la situación de, ok, me lo financio yo. Es complicado porque tú puedes tener un proyecto interesante, pero entrar en el terreno de la financiación personal es difícil, porque tienes que tener en cuenta cuál es el costo de un estudio de grabación, qué tipo de estudio de grabación quieres tener para tu proyecto. Si es una banda completa, seguramente vas a necesitar un estudio amplio para que todo pueda estar microfoneado. Quizás música, como mencionabas antes, reggaetón o este tipo de músicas o electrónica que va por línea, puedes grabarla por partes, pero lo que es música en directo es imposible porque necesitas la comunicación, necesitas visibilizar a la persona que tienes al lado para interactuar. Entonces, cuenta con un presupuesto inicial de quizás 300, 350 euros, 400 euros de un día de estudio. Y si el piano hay que alquilarlo o trasladar el piano, cuenta con más gastos. Luego, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes grabar, pero también hay un trabajo detrás de producción, masterización. Échale 250 euros más. Nos estamos poniendo una tesitura de 550 a 600 euros. ¿Qué pasa si lo quiero sacar al mercado? Tendré que pasar por una discográfica con un sello legal. ¿Cómo hace la discográfica para sacarme al mercado si no se lleva también un porcentaje? Entonces, veo que hay mucha pérdida para todo el trabajo que hay y también pienso en función de cuál va a ser la respuesta del consumidor. ¿Realmente es compatible, compensa para mí vender un disco a 10, 15, 12 euros cuando hay mucho gasto detrás y sabiendo que pueden consumir música de otro tipo o de mejor calidad que la mía porque sigo siendo una persona aficionada, aunque con muchos años de profesión detrás, pero nunca voy a competir con los grandes? ¿Qué me hace pensar que voy a recuperar lo que invertí o incluso voy a poder hacer de un buen nombre con todo esto, ¿no? No sé si me explico. O sea que aquí si analizásemos cuál es la naturaleza de una transacción, es intercambiar una mejoría en el estado subjetivo de aquella persona que te está viendo porque le agrada tu contenido, es el streaming. Entonces, si eres capaz de generarle algo diferenciativo, algo que se diferencie de que reproduzca una canción que ya hay en YouTube, estaré dispuesto a pujar, porque su estado mental o lo que él perciba, cómo se siente, no va a mejorar si vas a tocar exactamente lo mismo, o quizás sí, porque es un sonido distinto, entonces eso también tiene cierto valor. Entonces, tiene que haber algo que te diferencie de los servicios a los que tiene acceso el consumidor medio, que son prácticamente gratuitos ya. Pagas luz, pagas electricidad, pagas internet, acceso a internet y ya tienes acceso infinito a internet. O sea, tienes un acceso de millones de horas, más tiempo del que vas a tener de esperanza de vida. Entonces eso ya está saturadísimo. Entonces tienes que ofrecer algo diferenciativo, algo de otro estilo. No sé exactamente qué teclas puedes tocar para diferenciarte, si es que hay alguna, pero la naturaleza de la transacción es ofrecer algo de valor a cambio de algo de valor. Entonces tú estarías ofreciendo tu arte, tu producto, tu actuación o tu música ya pregrabada a cambio de una transacción, a cambio de algo de, o bien en Spotify funciona con los que tienen premium, que cuando consumen el contenido parte de su mensualidad va al autor, o una remuneración monetaria en el momento sobre la mesa de yo quiero acceder a este bar, pues pago la entrada y parte de la entrada va al autor. Entonces tiene que haber una capacidad por tu parte de generar valor para los potenciales consumidores. Y si los potenciales consumidores están en gran medida en sectores distintos a los que tú atacas,
o accedes al 99% del sector al que tú aspiras, de los consumidores de jazz, o va a ser imposible ganarse la vida a base de dar los conciertos. Entonces, tiene que haber alguna manera de diferenciarse. Como si pongamos que yo soy un potencial consumidor de jazz, ¿cómo me convences de que tu actuación es valiosa y que lo que tú haces con tu arte, con tu música, merece la pena respecto a la alternativa, respecto al vídeo de YouTube que ya está pregrabado y que no me cuesta nada teclearlo, darle al play y escucharlo? ¿Qué hay ahí? ¿Qué diferencia? Interesante. Bueno, por un lado decir que si eres una persona aficionada al mundo del jazz y quieres darle la oportunidad a una persona que está ofreciendo algo diferente, vamos a tener más posibilidades de conversar, digamos, ¿no? En términos musicales. Creo que en este mundo, el mundo del jazz, las cosas están avanzando con mucha rapidez, a diferencia de la música clásica, por ejemplo, que teníamos diferentes temáticas musicales en función de 100 años, 150 años, 50 años. Pasa lo siguiente, es una música relativamente nueva que se origina en el siglo XX y las transiciones, digamos, estilísticas dentro de este mundo tienen una frecuencia de 15 años, 10 años. La electrónica ha funcionado muy bien como un complemento para seguir desarrollando e innovando este tipo de música. Entonces, creo que un músico de jazz tiene que reinventarse porque no te queda otra. No, si quieres ponerte en la tesitura de voy a hacer la música que se hizo en los años 50, en los años 60, que no tiene demasiada antigüedad, estamos hablando de música bastante fresca, es difícil porque a la gente ya no le interesa. La gente creo que está en una posición de consumir algo que les llame la atención, pero que no les salga demasiado costoso para su bolsillo, ¿no? Creo que se ha perdido un poco la cultura de ir a un teatro, la cultura de ir a ver un espectáculo y pagar una entrada por 30, 35 dólares, 35 euros, para la gente le supone un gran esfuerzo. Prefiere estar pagando música de la misma calidad, pero con menor costo en diferentes plataformas. Incluso hay gente que sigue robando, que sigue descargando música ilegal y que incluso tu música, que te cuesta, lo que hablábamos antes, ¿no? De los costos de los discos y tus proyectos, ¿cómo haces para lidiar con todo el contrabando de mercado musical? Creo que la gente tiene que tomar conciencia de lo que es el arte. Entramos también en el terreno de la subjetividad, porque algo que para mí me parece valioso, a otra persona no. Entonces tengo que pensar en función de, bueno, tengo que reinventarme, pero en función del consumidor que voy a tener. Porque si a él no le interesa lo que hago, estoy frito, ¿no? Entonces, ahí está el punto. ¿Cómo saber generar dinero alrededor de toda tu formación, pero estar siempre en función del cliente, por decirlo de algún modo? O sea, que tú dependes de que otra persona valore como valiosa tu aportación. Totalmente. Pero ese cliente que va a consumir tu producto y que tiene que ser solvente para poder pagar tus servicios, porque si no, una persona que no es solvente no es cliente, puede ser una persona que valore tu producto y tú puedes valorar su criterio, pero si no es capaz de llevar a cabo la transacción, no es un modelo de negocio viable. Entonces, solo aquellos que sean solventes. ¿Y cómo se llega a la solvencia? Tú naces, eres pobre como una rata, los bebés no tienen dinero, entonces ¿cómo se llega a un punto en el que tienes capacidad de pujar o de solvencia? ¿Cómo esa persona, esos clientes que son solventes han tenido que aportar valor de alguna otra manera a otras personas solventes? Entonces, esas personas, ¿cómo se ganan la vida? Podríamos analizar la estructura del PIB y el origen de dónde está localizado la mayoría de la producción del PIB en España, por ejemplo, en este caso. Pues servicios es lo que es la mayoría. Uh-huh. Algo de industria también queda, pero mayormente servicios. Entonces, podríamos ir paso por paso mirando qué sectores son los que mayor remuneración tienen o dónde se considera que se genera mayor cantidad de valor, pero ese consumidor que a ti te interesa atraer tiene que haber aportado valor de alguna manera. Entonces, de esa manera que haya aportado valor previamente, a mí se me ocurre que ese cliente no es más capaz de satisfacer necesidades que tú. No le veo al tío medio necesariamente más capaz de hacer nada que tú. Entonces, ¿a qué se debe que los músicos tienden a estar infravalorados en la sociedad
también puede ser que de por sí la economía no sea próspera, entonces todos los proyectos de por sí tenderían a ser precarios. Da igual a qué profesión tengas, si te vas al Congo vas a ganar poco, a no ser que seas un corrupto relacionado con la política o así, pero en general, cualquier sector, si tú te vas a Suiza, ganarás mucho más independientemente de a qué sea lo que te dediques que en el Congo. Entonces, hay una base desde la que se parte. España es un país relativamente rico, quizás no en comparación con los otros países de Europa, pero en comparación con el mundo está en lo más alto, en el top 10%, top 20% se podría decir. Entonces, esa es la base. Luego, a partir de la base, los músicos siempre están un poco por debajo de la media, ¿no? ¿A qué se debe? A la tasación negativa o de incapacidad de aportar valor que tiene el consumidor, el potencial consumidor medio o el ciudadano medio de ese país. Sí, entiendo lo que dices. Yo creo que aquí hay una cuestión de conciencia, ¿no? La gente está siempre pensando en su beneficio personal y está bien. Nosotros también, cada vez que vamos al supermercado a hacer la compra, estamos, si queremos generar un concepto de ahorro, fijándonos de qué manera obtener los mayores productos posibles al menor costo, ¿no? Con música sucede algo similar. La gente no tiene ese interés por despilfarrar el dinero de cualquier manera, también cuidan su economía. Vemos que también a día de hoy tenemos un montón de maneras de llamar la atención en el mundo del arte, y volvemos al tema de la subjetividad. Creo que a día de hoy es complicado meterse en el mercado laboral y tener seguridad económica. Pienso que España es un país rico en cultura, es un país rico, como decías, no es un país tercermundista como otros de Latinoamérica, pero que tampoco favorece muy bien la ayuda para una persona que está iniciándose en la música y que quiere ganarse la vida de eso. ¿Por qué? Porque no están tan abiertas las posibilidades. Yo pienso, por ejemplo, en un músico de orquesta. Puede ser muy bueno, pero la gran mayoría elige irse a destinos como Bruselas, se van a París, se van a Ámsterdam, se van a Londres, y digo, ¿y por qué no quieren irse a Sevilla? ¿Por qué no quieren apostar por irse a Málaga? ¿Por qué no quieren apostar por incluso quedarse en San Sebastián? Hay algo dentro del sistema que les impide a ellos crecer musicalmente, aunque puedan hacerse conocidos, pero está ese concepto un poco de para ser bueno, para hacerme conocido, para seguir formándose, tengo que irme afuera. Hay algo dentro del sistema que tenemos que, me parece, que trabajar para que la gente quiera apostar por este país. Hay músicos que vienen y están contentos, pero porque ya tienen un nombre hecho. Me parece que es difícil que una persona con 15, 16 años tenga una perspectiva de futuro en este país y realmente lo consiga. O sea que, por ejemplo, en Bruselas la renta per cápita es muy superior a la española, en torno al doble. Y yo creo que quizás un porcentaje, tanto son mayores cualitativamente en términos de totales, son más ricos, cada ciudadano de allí es capaz de comprar más cosas. Exacto. Como quizás se dedica un porcentaje mayor de lo que ganan a música o a conceptos de cultura o de música o de arte, como precises denominarlo. Pero en cuanto a lo que has comentado, que la gente es muy, no sé si lo podríamos denominar como tacaña, o que siempre trata de sacarle la máxima eficiencia posible a su dinero. Muchas veces se tiende a ver eso como algo negativo cuando estás en el lado del que le vendría bien que eso no fuese en la misma medida. Pero esa eficiencia tendría que ser simétrica. Tanto el consumidor quiere ser eficiente con su dinero, como el proveedor quiere ser eficiente con su dinero. Entonces, a partir de la eficiencia es como se genera la prosperidad. Entonces, si tú, por un lado, no es que lo pidas, pero yo, imagínate, vendo ordenadores. Quiero que a mí me compren los ordenadores y que no se cuestionen si son buenos o malos. Bueno, que no se cuestionen si son malos, que solo asuman que son buenos y que me los compren. Entonces quiero que despilfarren, digamos, en cuanto a la compra de mis productos. Todo el mundo quiere que se despilfarre con respecto a sus productos. Entonces ellos, si yo pudiese tener un voto, diría que mis consumidores despilfarrasen. Pero yo no voy a despilfarrar. Yo mi dinero es como que tengo una doble vara de medir. Con la gente que va a consumir mis productos les pido una menor eficiencia en la gestión de su dinero, gastarlo indiscriminadamente, pero luego yo con mi propio dinero tengo un criterio muy suculento. Quizás no tenga tanto dinero, entonces voy a tratar de
maximizar el retorno que tiene cada euro que yo me gasto. Entonces, no creo que sea moral pedir una doble vara de medir. No sé si te estabas refiriendo a que pides una menor eficiencia de la gestión del dinero en los clientes que por tu parte. Igual no era eso a lo que te referías, pero el comentario es más genérico de la eficiencia en cuanto al dinero tendría que ser algo sistemático y todo el mundo tendría que tratar de maximizarlo. Y la ganancia el poderte ganar la vida en cualquier sector no tendría que venir tanto de convencer a los clientes de gastarse el dinero indiscriminadamente, sino de aportar valor. De que tu producto sea más valioso, de convertirlo en, yo qué sé, estoy seguro de que por muy bueno que seas, se puede seguir mejorando en tu carrera profesional. Siempre no hay nadie que haya llegado a la cúspide del progreso y que sea incuestionable que pueda seguir mejorando. Entonces, en la medida en la que siga siendo factible seguir mejorando o que se puedan utilizar mejores técnicas de marketing. El episodio previo fue de marketing y hablamos un poco del conflicto de intereses que existe, porque el marketing es como que tú te gastas, yo me gasto, si los dos gastásemos menos, todo el mundo será mejor, pero no, los dos vamos a gastar muchísimo. Entonces, también es verdad que quizás tendrías que gastar algo en marketing, entonces es un gasto más que tienes que añadir. Luego está el Estado, que te jode porque tienes el coste fijo de la seguridad social, regulaciones, no puedes tocar en la calle quizás, también estaría, que también es cierto que tiene que haber un límite ahí, no puede ir cualquiera a la calle. Yo no tengo ningún tipo de capacidad de tocar música, a mí no estaría de acuerdo en que se le permitiese a cualquier inepto ir a la calle a tocar. Entonces tiene que haber algún criterio. ¿Cuál es ese criterio? No tengo ni idea. Entonces, si vivimos en una democracia, estamos de acuerdo que lo que le agrade a la mayoría tendría que ser más o menos lo que se imponga. Entonces, ¿qué es eso que le agrada a la mayoría de los ciudadanos de esta ciudad? Lo que sea eso, y que se considere que el autor de la música sea competente tocándolo o que esté por encima de la media, sería digno de acceder a esas zonas públicas, según mi criterio. Hipotéticamente aceptando la democracia, que también se puede criticar la democracia, pero ya que la estamos aceptando, vamos a decir, siguiendo esa línea lógica, llegaremos a la conclusión de que lo que acabo de decir sería el sistema que se tendría que utilizar para justificar el acceso de gente, de músicos, a la vía pública. Entonces, habría que centrarse más en la capacidad que se tiene de aportar valor mediante muchas vías, porque yo no pongo en duda el valor de tu música. Yo no soy nadie para juzgar eso. Yo no tengo capacidad de juicio. Mi juicio sobre lo que es arte y lo que no es arte es inexistente. Entonces, al ser tan inválido mi juicio, yo no puedo hacer un juicio de decir esto vale más que otra cosa, entonces, porque no conozco lo que es el mundo de la música. Quizás en la valoración de una empresa eso se podría hacer, como he comentado antes, de manera más sencilla, pero en la música y lo que es el arte, en la valoración, no tengo los huevos de hacer la valoración, no me atrevo. Entonces, como no me atrevo, me abstengo. No, pero creo que también pasa, incluso desde este lugar, yo tampoco me atrevo a decirle a un músico lo que estás haciendo no es de calidad, o lo que estás haciendo no es algo que esté demasiado trabajado. Seguramente esa persona, quizás desde la sencillez, está buscando comunicar un mensaje que no lo podría transmitir quizás trabajando más de la cuenta. Y yo también caí un poco en este sentido con el paso de los años y adquiriendo cierta madurez. No siempre lo más adornado, exactamente, sí, lo más elaborado es lo que tiene más valor. Primero hay que entrar en cuestiones, como mencionabas, ¿no?, de valores económicas, pero también hay un punto para mí muy importante como músico y que no podemos separar, que son las tasaciones emocionales, el valor que tiene cada pieza musical. Yo quizás puedo componer algo en función de mis afectos, y ese valor, ¿quién lo puede tasar? Solamente la persona que pasó horas, o quizás fue una sola tarde de inspiración, puede saber cuánto vale eso. Yo siempre voy a estar ligado a lo que la gente piense. Yo no puedo estar haciendo música en función de solamente mi propio criterio, porque si no voy a caer en esto que decía un músico muy conocido en la historia de la República Argentina como Astor Piazzolla, que se lo dijo a su nieto: sé pobre, pero sé feliz. ¿Ah, sí? Sí, exactamente. Y cuando hablas de un músico tan importante como Astor Piazzolla, hay un reconocimiento mundial. Por ejemplo, su nieto es músico profesional, toca la batería. Y claro, él también está pensando siempre en función de, bueno, soy el nieto de esta referencia, por eso me contratan. ¿Cómo hacer también para lidiar en este sentido? Yo creo que, como te mencionaba antes,
el valor de las emociones también forma parte de nuestro trabajo y no podemos estar siempre en función del bolsillo, porque a mí me desgasta y no me produce felicidad. Yo soy feliz cuando una persona disfruta con lo que hago, cuando puedo poner en valor, realmente entendiendo el valor desde este concepto, cuando mi madre puede sonreír porque está contenta con lo que hago, porque sabe que todo el esfuerzo que hizo por ayudarme, por apoyarme en mi carrera, tiene realmente sentido, ¿no? Entonces, creo que hay múltiples direcciones para hablar de este tema. El arte siempre va a ser para mí una vía de escape para muchas personas, porque lo consideran así, lo toman hasta incluso como, bueno, parte de una sanación, como una terapia, pero tenemos que verlo desde esta perspectiva, cómo un músico puede ganarse la vida en función de lo que hace, cómo un músico puede tener posibilidades dignas de trabajo, y también analizándolo en la historia más reciente desde este lugar, ¿no? De un músico de jazz, vas a darte cuenta que los grandes innovadores, los que apostaron por marcar un camino, en definitiva terminaron con un estado económico bastante deplorable, ¿no? Rozando la pobreza, algunos la indigencia. Entonces hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Por supuesto que apostar por lo que uno hace, pero también hay que ser inteligentes y no ser toscos, ¿no? No estar empecinados en que tenemos que vender nuestro producto, porque si eso no funciona, en definitiva vamos a ser personas todo el tiempo que estén alrededor del rechazo, que estén alrededor de, bueno, la frustración, y creo que eso no es bueno para nadie, ¿no? Pero en el mundo del arte se ve bastante, ¿no? Tener que lidiar con todo lo que trabajaste, todo lo que estudiaste y la respuesta de la gente, de forma económica o de forma emocional. Creo que un músico a día de hoy tiene muchas posibilidades de estar en depresión, ¿no? Y de hecho lo vemos por la exigencia que hay, incluso desde el punto de vista del director y el que trabaja en un puesto de orquesta, ¿no? Tenemos que llegar a diferentes niveles de exigencia para conseguir un aplauso, y muchas veces eso ni siquiera se valora. Y vuelvo al punto de inicio, yo no me atrevo a decir esto está bien, esto está mal, porque de fondo hay una carrera que seguramente llevó mucho esfuerzo, ¿no? Mucho sacrificio, y no me atrevo a hacer un juicio de valor. Entonces, tú estás sometido a las leyes del mercado, y las leyes del mercado ahora mismo lo que dictan es que gran parte de la necesidad que se tiene de la música, porque nunca ha sido más elevada que ahora mismo, nunca ha habido tantas horas consumidas de música, pero claro, un porcentaje elevadísimo es mediante streaming. Entonces, la cantidad de dinero que se mueve, a pesar de que nunca haya sido mayor, es cierto que nunca ha ocurrido en la misma medida lo del winner takes all, que se lo lleva todo el que gana. Entonces, introducirse en el mundo de la música quizás sea difícil, pero entonces estás en el sometimiento a las leyes del mercado que hay ahora mismo. Es difícil ganarse la vida. Entonces, ¿es tu criterio? ¿Tú crees que eso no debería de ser así? ¿Tú crees que deberías de no someterte a las leyes del mercado de alguna manera, quizás con el Estado, por ejemplo? Dispone de unos recursos que por definición han sido conseguidos con coacción, han sido arrebatados a los ciudadanos. No estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, es la definición del Estado. El Estado consigue sus recursos mediante esa manera. Y luego los ayuntamientos, que es uno de los entes del Estado, tienden a financiar este tipo de proyectos. Entonces, los ayuntamientos, con su buena fe, o quizás no con tanta buena fe, sino con objetivos de mantenerse en poder los ayuntamientos, o sin meternos en teoría económica y en conspiranoias mías de libertarianismo, no hace falta meternos en eso, es simplemente, ¿tú crees que el sometimiento al mercado que ahora mismo está llevando a la gran mayoría de los músicos a no tener una situación económica próspera, porque gran parte del dinero se va al top 1% de la música, no al top 1 en calidad, porque el juicio de la calidad yo no sabría hacerlo, y como tú has dicho, no te atreverías tampoco a hacerlo, sino que top 1% en cuanto a reclamo de la atención de los consumidores, de la popularidad que tienen. Si todo el dinero se va hacia esas personas, la socialdemocracia que tenemos en este país lo que aboga es por una redistribución, que el que más tiene se le quite y se le dé al que menos tiene. Pero eso no es lo que el consumidor quiere. El consumidor quiere está empecinado en consumir J Balvin, Calvin Harris, esos, de los que están arriba del todo. Entonces, ¿crees que tendría que incorporarse algún sistema que evite, que vaya en contra de la voluntad del mercado? Porque se ha demostrado que el mercado demanda el 1% arriba. Si por el mercado fuese, el 99% restante de los músicos
no tendrían por qué poder ganarse la vida. O, bueno, quizás el segundo por ciento, el 2%, el segundo, en términos porcentuales, el que está en el puesto número 2, esos sí que seguirían pudiéndose ganar la vida, pero estoy seguro de que enseguida llegas a un punto de insolvencia, en el que estoy seguro de que el top 20% ya no anda tan holgado. Porque la cantidad de remuneración decrece exponencialmente. El de arriba muchísimo, luego el siguiente muchísimo menos, el tercero ya no puede ganarse la vida tan bien. Entonces, ¿crees que tendría que haber algún tipo de mecanismo coactivo en contra de la voluntad de la gente que evitase la naturaleza de la ley del mercado, que vaya a consumir únicamente contenido o en masa el contenido únicamente de los que están arriba, para que los que están abajo quizás puedan disponer de más recursos? ¿O sigues abogando de un libre mercado en el que... No es que sigas, no sé si lo has apoyado, pero... ¿O es que abogas por un libre mercado en el que el consumidor... en el que la voluntad del consumidor sea representativa de lo que acaba haciéndose? Que independientemente de lo que demande el consumidor, se le considerará racional y, pues si solo se demanda la música de J Balvin, que se demande, y el Estado ahí creo que no tendría que tener ninguna actuación, según esta idea. ¿Qué opinas tú? Bueno, creo que siempre vamos a tener que estar en función de la gente, en función del mercado, en función de las políticas económicas actuales, pero sí que con todo lo que estás comentando se me viene a la mente lo siguiente. Hay un desequilibrio para mí económico entre lo que me ofrece a mí el Ministerio de Educación y entre las posibilidades actuales de mercado. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación sí que ofrece becas a los estudiantes, sí que le dan la posibilidad de estar financiando sus estudios universitarios o incluso haciendo un máster o incluso algún doctorado. No veo equitativo el hecho de estar ayudando a diferentes personas por las razones que seas, quizás por tasas familiares, por rentas, pero después... ¿a dónde va ese dinero? Va en formación, digamos, personal, que eso está bien, pero si toda esa formación personal, todo lo que pudiste ir adquiriendo, no lo puedes poner en función de la gente, estamos hablando de pérdidas. No tiene sentido para mí pensar que he sido ayudado y después yo no puedo ayudar a la cultura. No sé si me explico con lo que estoy diciendo, ¿no? Creo que tiene que haber... no sé muy bien cómo se podría conseguir, pero algún tipo de organismo que regule realmente las ayudas económicas, analizar realmente cuánto dinero se invierte en los músicos, que estamos hablando en terrenos musicales, cuánto dinero se invierte para que las personas puedan formar su carrera musical y cuál es el dinero o cuáles son los números de pérdida, teniendo en cuenta la inversión que se hizo en cada persona, ¿no? Creo que saldría un déficit enorme porque las posibilidades del mercado a día de hoy son muy reducidas y por eso lo que hablábamos antes, músicos que quieren seguir proyectándose terminan decantándose por irse a otros países. O sea que tú exiges una simetría entre lo que es las subvenciones o las ayudas o las condiciones favorables que hay a la hora de formarse y las expectativas laborales que se tendrían. Que seas tan capaz de conseguir o que sea tan fácil de conseguir una formación en este aspecto como sería ganarse la vida una vez teniendo las facultades, ¿no? Sí. Sí, a ver, en definitiva yo pienso que en definitiva todo pasa por lo mismo. Cada cual lleva el agua para su molino. Así como el consumidor va a pensar en sus propios intereses, el proveedor en este caso también va a pensar en sus propios intereses. Es imposible a día de hoy realizar una labor de forma individual. Necesitamos un equipo de trabajo. Mencionabas antes el tema del marketing. Es indispensable a día de hoy y más con las posibilidades y las herramientas que tenemos en la web, tener una página web, tener una red social que te muestre de forma atractiva para los demás. Estamos en la cultura del individualismo masivo, donde todo entra por los ojos, donde lo que necesita quizás la gente joven, entendeme lo que hablo con necesita, ¿no? Que no es una obligación, pero sí lo que uno tiene que poner al servicio es algo diferente. Y no todos tenemos la capacidad, porque ¿dónde está lo rentable en invertir años y años de música, en ser el mejor guitarrista, si en definitiva no puedo yo generarme de diferentes materiales para hacerme conocido? Hoy en día un músico que no está en este mundo de la web es un don nadie. Quizás hay posibilidades o personas que tienen más posibilidades de meterse en el mundo sabiendo muchísimo menos que yo
incluso ni siquiera recibiendo la ayuda del Estado, pero que fueron inteligentes al saber introducirse en todo esto. Entonces yo pienso realmente que hay que favorecer la comunidad, nadie trabaja solo, los músicos a día de hoy también van conociendo personas y es como funciona esto, ¿no? Tocaste en tal lugar, ¿y cómo hiciste? Tenés tal representante, ¿y cuánto dinero le pagás? Podrías hacer tu propia gestión en representación, podrías contactar con programadores, pero para que te ayuden a moverte por diferentes puntos del país. ¿Cómo hago yo para entender cuál es la función del programador? Entramos también en el terreno de ¿me compensa o no me compensa ser autónomo? ¿Me obligan a ser autónomo? Pero ¿cuánto termino perdiendo siendo autónomo? Tengo la posibilidad, mejor dicho, de solventar todos los gastos que tengo. Si quiero dar un concierto a 50 kilómetros, ¿cómo hago para equilibrar? Que gané 200 euros en una noche, pero tengo que gastar luego en peaje, gastar en gasolina. Entonces, ¿cuánto tengo de pérdida? ¿Es rentable? En definitiva, vuelvo a lo emocional, a lo moral. ¿Termino estando contento haciendo lo que hago? ¿No podría estar tranquilo haciendo otro tipo de actividad donde no me demande tanto esfuerzo de esta parte? ¿Cómo hago para volver un poco a ese origen? Es decir, el Estado me ayudó, pero el Estado me dejó un poco solo en mi mundo actual, ¿no? ¿Cómo hago para que la sociedad pueda valorar todo ese esfuerzo que también lo hizo el Estado, apostando por mí, pero que no se ve reflejado, sobre todo en números económicos? O sea, que el Estado, por un lado, te pone una regulación que te jode, te obliga a pagar los 300 euros mensuales de cuota autónomos. Bueno, al principio creo que son 50 euros durante 2 años, exacto. pero supone un coste para ti. Y luego, por otro lado, te da una subvención. Pero tú abogas por que se elimine tanto por un lado el coste como por otro lado el beneficio, o que se elimine el coste y aumente el beneficio para que no sea simétrico, que sea por un lado muy poco coste y por otro lado mucho beneficio. Pero ¿en qué se sustentaría tu tesis si es que esa fuese tu tesis de que netamente los músicos han de ser ayudados por el Estado? Si es que tu tesis fuese que tendrían que ser netamente ayudados los músicos por el Estado, ¿no crees que los podcasters, por ejemplo, también tendrían que ser ayudados? Los zapateros, los mecánicos, los... No, por supuesto, no es como te mencionaba antes, cada uno siempre va a llevar agua para su molino. Creo que todo es válido, creo que cada persona puede aportar desde su lugar a la cultura, pero también esto genera de forma inevadible el mercado negro musical, ¿no? Si yo sé todas las pérdidas que voy a tener siendo autónomo, me voy a ver casi en la obligación de hacer ciertos manejos, voy a tener ciertos comportamientos para no tener tanta pérdida económica, y lo veo, por ejemplo, en mi situación como músico de eventos. Yo puedo ir a tocar a un restaurante porque necesitan amenizar un cóctel, o puedo ir a tocar a una boda como músico acompañante, pero en definitiva no estoy contratado de forma legal. A mí me están haciendo un apaño, me están contratando para 1 hora, para 2 horas, y yo estoy recibiendo dinero negro. Eso no es algo que sea del todo moral, ¿no? Yo creo que moral sí. Lo que está ocurriendo es una inmoralidad por parte del Estado. Porque hay una mala adaptación de la regulación a la situación de la realidad. El que redactó esa ley no tenía ni puta idea de cuáles eran las condiciones en las que esa actividad se realizaba. Y como no tenía ni puta idea y no sabía... ¿Tú de verdad te crees que el político al que se le ocurrió esa idea, o al legislador que la hizo, ha sido músico en algún momento en su puta vida? Músico u otra cosa, ¿no? No lo ha sido. No ha tenido ningún tipo de interacción con el mercado. Entonces es muy fácil colocarse en la cúspide de la sociedad siendo político o no estando sometido a las leyes del mercado, porque tienes tu sustento garantizado. Decir, no, a ver, aquí si alguien quiere realizar su actividad tendrá que pagar tanto, porque claro, es muy difícil que alguien no tenga ese tanto. Yo lo tengo. ¿Por qué no iba a poder pagar a otra persona? Bueno, no es lo mismo. No está satisfaciendo ninguna necesidad como burócrata. O quizás en menor medida que otra persona que se tenga que ganar el pan de cada día. Entonces, hay una adaptación, estoy de acuerdo contigo. El que te exijan ese coste fijo no tiene sentido cuando no se tienen unos ingresos fijos. Entonces, si no se adapta a eso, tu necesaria actividad, por otro lado, está justificada. Entonces, la moralidad tendría... Determinar que eso sería inmoral sería cuando justificásemos la ley como justa. ¿Es la ley justa? No, yo creo que no la es. No lo es porque no está adaptada
al funcionamiento real de la economía, no tienen ni puta idea de cómo funciona, y la mayoría de los músicos acaban siendo abocados a este tipo de actividades. Si eso ocurre, es culpa del burócrata, no es del músico. Lo mismo ocurre en las clases. Si el 60% de la clase suspende, a mí no se me ocurriría decir que es culpa de los alumnos. Si en otra clase ha suspendido el 20 y en esta clase ha suspendido el 60, ¿de verdad vamos a creer que de 30 alumnos el 60% son retrasados mentales y mientras que en la otra solo son el 20? No es porque sean retrasados mentales o no es porque se hayan esforzado menos. En términos medios, en la ley de los grandes números te lleva a pensar que eso no puede ser, tiene que haber un factor que afecte sistemáticamente a los 30 alumnos. ¿Qué es eso? Lo único que puede ser eso es el profesor. Entonces, es culpa del profesor. A mí no me puedes venir diciendo como profesor que es culpa de los alumnos que son muy vagos esta clase en concreto. Estadísticamente es muy improbable, es una posibilidad entre millones de que se hayan dado 20 alumnos que son incompetentes. Entonces, ese argumento sería bastante malo y sería culpa del burócrata en este caso. Sí, yo creo que... No, muy interesante lo que mencionas. Yo creo que faltaría un análisis severo, un análisis objetivo de lo que sucede con los centros educativos. Puede ser que el alumno se sienta desmotivado por la ineficiencia de un profesor, pero cuando hablamos en términos institucionales, estaría realmente bien saber cuántos alumnos, por ejemplo, como mencionábamos antes, o músicos que ya están ejerciendo su profesión, pero que tienen que pasar por el filtro educativo, académico, para obtener un título. ¿Cuántos deciden marcharse? Si hubiera una persona, un organismo que se dedique realmente en números concretos a analizar cuántas personas emigraron, cuántas personas salieron de su centro educativo, podríamos hablar de otra manera, porque posiblemente aquella persona que está en el poder, que tiene un puesto superior al mío, que no puede comprenderme, tendría delante de la mesa números concretos de lo que está pasando en la escena real. Yo no puedo decir que España es un país que favorezca la cultura si no soy consciente de cuántas personas salen de España para buscar un futuro en el arte mucho mejor. Entonces, qué interesante sería que por diferentes comunidades existiera algún organismo que se encargue de controlar. Bueno, en esta institución tuvimos 20 alumnos que finalizaron la carrera. ¿Cuántos de ellos continuaron en esta comunidad? ¿Cuántos decidieron irse a otra comunidad dentro del mismo país? ¿Cuántos se fueron a otro sitio, ¿no? Si hacemos un porcentaje, seguramente podemos hablar de otra manera. Podríamos entender mejor en términos económicos la situación actual y podríamos entender por qué la persona desde este lugar de proveedor musical decide adaptarse a las funciones del mercado. Podríamos analizar también cómo trabajar, cómo tratar con las posibilidades que tenemos en cuanto a sistemas educativos y qué es lo que piensa una persona también cuando finaliza su estancia académica. ¿Qué posibilidades, qué expectativas, qué aspiraciones tiene? ¿Cuáles van a ser sus decisiones, ¿no? Yo creo que habría que reinventarse un poco también, no desde este lado, sino desde un poquito más arriba, para tener sobre la mesa cartas un poco más concretas. Yo creo que esa información no es precisamente al político al que le falta, sino al ciudadano medio. El político, como el ciudadano medio, busca por su propio interés. El interés del político es mantenerse en el poder. Entonces, su objetivo, su función es, como persona, como ente público, obviamente, satisfacer las necesidades de los ciudadanos en la mejor medida posible. Pero como persona individual, egoísta, como somos todos, la función que él está tratando de desempeñar es maximizar las posibilidades que tiene de perpetuar su puesto de trabajo. ¿Cómo se hace eso? Conociendo qué es lo que la gente sabe y adaptándose a eso para señalizar que eres lo más necesario posible. No necesariamente tiene por qué pasar por satisfacer las necesidades de la gente de la mejor manera posible. Entonces, la asimetría que hay en los fondos que se dedican a la educación por un lado y al mercado laboral por otro lado, no se debe a un desconocimiento del burócrata o del funcionario o del gobernante que lo determine, sino un desconocimiento del ciudadano medio. El ciudadano medio, a la hora de votar o a la hora de exigir ciertas medidas, lo que ve de manera tangible es la inversión en educación, pero lo que no ve de manera tangible es la incapacidad que se tiene de ganarse uno la vida en la música, por ejemplo, porque es muy fácil pasar de trabajar en la música a, yo que sé, a trabajar en un supermercado o en cualquier otro tipo de trabajo para ganarse la vida, y eso no hace ruido. Entonces, como no es tangible, la falta de ganarse la vida con algo que se te ha formado y que no se te haya dado ayuda por un lado, pero sí por otra, la presión a la hora de
establecer unas ciertas medidas, no las estoy tratando de justificar, estoy simplemente diciendo la gente quiere medidas en educación y no necesariamente las quiere en el mercado laboral porque no siente la necesidad que exista ahí, aunque eso exista. Entonces el político puede maximizar sus posibilidades de quedarse en el poder a base de mandar más subvenciones o mover más recursos a la educación y no necesariamente tiene por qué moverlo al mercado laboral. Luego ya entraríamos, si se tendría que generar la simetría aumentando el lado del mercado laboral y no disminuyendo el lado del sistema educativo, estaríamos ya entrando en cuestiones morales de que el mercado no tiene un juicio racional y el juicio que está teniendo el mercado, al ser irracional y al ser incoherente, se le tendría que imponer que yo como consumidor no demando los productos musicales y a pesar de que no lo demande, como se ha determinado a nivel social, el político ha determinado que mi criterio no es válido, yo no soy un adulto, yo no soy un sujeto de derecho, yo no soy capaz de gestionar mis propios recursos independientemente, se me arrebata parte del dinero que yo gano para dedicarlo en contra de mi voluntad a proyectos que yo no financiaría libremente. Entonces, en caso de que se querría apoyar la tesis de que hacen falta más subvenciones en el lado del mercado laboral o en el lado de la educación también se podría decir, pero la educación es algo distinto porque se presupone una inversión a largo plazo de aumento del capital humano de las personas, habría que partir de la raíz de que el ciudadano medio no tiene un criterio racional y que al ser estúpido, al ser irracional y al no tener un criterio que es válido, tendrías que tú posicionarte por encima de él y decir, tu criterio no es válido. Entonces, como el mío sí lo es, no estoy tratando de ridiculizar esa tesis, estoy simplemente tratando de decir qué tendría que llevarse a cabo en caso de que eso lo fuese. Y luego ya tú puedes decir lo que a ti te apetezca. Entonces, en caso de que se considerase el criterio de mucha gente irracional, como yo creo que lo es, en el primer episodio, por ejemplo, hablamos de fallas de mercado y la raíz viene de la idiotez del ciudadano medio. Entonces, esa idiotez, en muchos casos, la única manera que hay de solucionarlo es mediante la coacción, mediante el robo estatal. Que el Estado arrebate recursos de los que lo tienen y se les dé a aquellos que con algún criterio político se determine que es más racional. Entonces, si la tesis hace falta más subvenciones públicas para los músicos, tendría que partir de la raíz. La raíz de esa tesis tiene que venir sí o sí de que el juicio del mercado no es racional. Entonces habría que corregirlo de alguna manera en contra de su voluntad. Sí, a mí me parece interesante el concepto. No sé si catalogaría al mercado a veces como un poco idiota. Quizás lo cambiaría por ignorante y desde ese punto sí tratar la ignorancia, que creo que es a veces bastante vasta. Tenemos que entender que este país también bebe mucho de la cultura latina, de que hay diferentes personas que llegan y marchan y que realmente lo que les interesa es lo novedoso, les interesa o descubrir, ¿no?, ciertos valores, ciertas tradiciones culturales que tiene este país. Y claro, ¿cómo haces para apoyar al músico, en este caso, que está en pleno desarrollo, que quiere apostar por trabajar en la cultura desde otro lugar? Pero supones que hay que apoyarle. Yo entiendo que sí, pero claro, ¿cómo haces para después no dejar afuera a diferentes colectivos? Porque yo puedo hablar desde mi lugar y puedo exigir desde mi lugar, pero también entiendo cómo puede pensar una persona desde el punto de vista del deporte. Ni hablar desde el punto de vista de la danza, que es un gremio más complicado que el nuestro. Una persona que quiere ganarse la vida haciendo ballet, creo que tiene las cosas un poco más negras que alguien que puede adaptarse. ¿Cómo hacemos también para encontrar un equilibrio sano entre dar posibilidades a todas las personas y también seguir generando diferentes intereses económicos? A mí siempre me va a parecer razonable escuchar a la gente. Creo que es importante pensar en función del público, pero también saber adaptarse. Tristemente creo que la adaptación a veces pasa por emigrar, a veces pasa por buscar echar raíces en otro sitio, pero hay una cuestión emocional que yo nunca puedo separar, y es que siempre vamos a estar ligados a que la gente pueda recibir algo de lo que nosotros ofrecemos. No pienso siempre en números, pienso también en esas cuestiones que a la gente le marcan. Simplemente hacer música para que alguien pueda conectarse con sus historias más personales, sus historias más relacionadas a la infancia o incluso situaciones que puede estar contemplando en la actualidad, hace que todo merezca la pena. Pero cuando llegas a tu casa, la realidad es otra, ¿no? No puedes tener a veces posibilidades dignas de vivir, posibilidades para darte el lujo de
quizás como una persona en un puesto superior, tener unas vacaciones de 2 o 3 meses es difícil. Hay que saber adaptarse al mercado, pero también convivir con muchos criterios, ¿no? No bajar el nuestro, pero tampoco elevar el del otro, porque hay personas que están en su derecho de seguir viviendo en cierta ignorancia y que quizás no quieran adaptarse a nuestras necesidades. No sé si una persona está en condiciones de querer estudiar para poder entenderme a mí, y quizás yo no estoy en la tesitura de... rebatirlo. Sí, o rebajarme para poder llegar a su nivel, ¿no? Es como... Lo veo en el mundo artístico en general, ¿no? Creo que hay que encontrar cierto consenso entre lo que hacemos y también lo que nos ofrecen, ¿no? Vale, o sea que una de las posibles soluciones sería migrar, como ya has hecho en el pasado. Pero te lo pongo de la siguiente manera. Mi profesión en Argentina seguramente hubiera sido bastante... Bueno, o quizás ni siquiera la hubiera podido llevar adelante, porque es importante tener en cuenta las posibilidades que tengo en función de donde esté, ¿no? España no es uno de los países que más apueste a día de hoy por generar cultura musical. Lo podemos ver en diferentes países de Europa, pero desde el punto de vista de un sudamericano como soy yo, vemos que hay otro tipo de necesidades cuando te das cuenta de que hay una economía que está completamente desbalanceada, donde la inflación hace que la gente no esté pensando en consumir música, y la música que consume seguramente va a ser la que está más ligada al bajo costo. Si pueden robar música, seguramente dalo por hecho que va a ser así. Entonces ahí es donde también entra la cuestión moral. Yo voy a moverme en función de lo que a mí me parezca correcto, pero también voy a tener que adaptarme a veces a lo incorrecto para poder sobrevivir, ¿no? claro, porque la música es arte, es subjetividad, es desarrollo personal, es la última de las etapas de la pirámide de Maslow. ¿Sabes? Abajo están las necesidades biológicas. Entonces, en el momento en el que eso se ve amenazado, no me voy a tomar el lujo de ir un sábado de noche a un bar a escuchar a mi banda favorita, porque necesito comer. Entonces, en una situación tan precaria como la situación económica de Argentina, es normal y es entendible que la gente no se ande tomando esos lujos porque ni siquiera pueden garantizar su comida. Entonces, en España la comida está garantizada, pero quizás no en la misma medida que en otros países del norte de Europa. Y te lo garantizo, otros países del norte de Europa son mucho más prósperos que España. Entonces, quizás en alguno de esos, por el hecho de que la gente dispone de una situación económica mucho mejor, de la misma manera que pasando de Argentina a España la situación mejora, pues de España a Suiza la situación mejora también, y bastante. Entonces, ese cambio que tú has sentido de que en Argentina no se podía llevar a cabo tu profesión y en España sí, pero con una situación relativamente precaria, en Suiza un cambio en la misma medida se podría llegar a dar, creo yo. En Suiza yo creo que podrías llegar a ganarte la vida no indiscriminadamente y tratando de imponer tu criterio, sino no digo que lo hagas, sino adaptándose a las necesidades del mercado y lo que el mercado juzgue como necesario. Pero sí que es muy típico en Suiza, por ejemplo, las jornadas parciales. Mucha gente opta por jornadas parciales, sobre todo las mujeres, porque prefieren dedicarse a la crianza de sus hijos. No estoy haciendo un análisis moral de que tendría que ser o no tendría que ser la situación, estoy dando una descripción objetiva, es lo que pasa. Y en España eso se da en menor medida porque la gente necesita el dinero. Entonces, en Suiza, con una jornada media, una media jornada, no una jornada media, la gente se puede permitir su vida. Es mucho más fácil en Suiza ganarse la vida, y lo mismo ocurriría, yo que sé, en Noruega, en Reino Unido, en Países Bajos, en Bélgica. Entonces, en este tipo de países más prósperos, ganarse la vida es mucho más sencillo. Entonces, quizás con el mismo número de horas que le dedicas a la música, con los ingresos que consigues allí te permitiría un estándar de vida más elevado. Entonces, eso es una opción. Pero la raíz, el kit de la cuestión, yo creo que está en tu producto, tu servicio genera valor. Es una pregunta. Y si es así, ¿acaso ese valor no está siendo valorado por el mercado de manera apropiada? Y si esa incapacidad que tiene el mercado de valorar el valor que se está generando en este aspecto justificaría la coacción y el ir en contra de la voluntad de la gente, porque tú le quitas impuestos, con los impuestos le arrebatas dinero a la gente y se lo das a la medida que tú consideras como apropiada desde el poder político. Entonces,
esa justificación moral del arrebatamiento del dinero a una persona y dárselo a otro, yo soy bastante escéptico sobre en qué situaciones se podría llegar a hacer y me gustaría recluirlo a una situación mínima porque es muy fácil cagarla ahí. Es muy fácil situarse en la cúspide de la sociedad, tener un criterio así como considerar tu criterio como el mejor. Yo también lo hago, y soy el primero que lo hace. Yo trato de imponer mi criterio a los demás, pero soy consciente de la naturaleza humana y de que cada uno tratamos de tirar para nuestro lado, y eso lo hago yo, lo hace todo el mundo. Entonces, si tienes acceso a fondos públicos o a acceder a modificar el criterio político, lo vas a hacer y vas a maximizar el beneficio que recibes, aunque eso a la larga genere detrimento, porque imagínate que no únicamente los músicos son beneficiados, sino que empiezan a recibir subvenciones todo el mundo. Los médicos, los ingenieros, los arquitectos, todo el mundo empieza a recibir subvenciones, pero todo el mundo paga impuestos. Entonces acabarías pagando 1.000 euros de impuestos al mes y acabarías recibiendo 1.000 euros de subvenciones. Estás igual. ¿Y qué es netamente cómo se ha quedado la sociedad? Pobre, porque tienes un aparato burocrático enorme gestionando eso. Entonces, las subvenciones, por definición, son negativas para la sociedad porque requieren de mecanismos que el mercado no necesita. Requieres de alguien que gestione eso, alguien que piense, alguien que juzgue, alguien que gestione todos esos recursos y que, claro, esa persona va a tener su sustento, su sueldo. Entonces, si se va a justificar eso, se tiene que tener un motivo muy riguroso que me gustaría escucharlo. Sí, yo creo que acá la cuestión es la siguiente. Veo ineficiente el hecho del apoyo al músico o el simple hecho de dar subvenciones cuando hay una muy mala distribución de las riquezas. ¿Qué sentido tiene que yo me aventure a cambiar mi forma de vida si después, en definitiva, como mencionabas, voy a recibir 100 pero tener que poner otros 100, ¿no? Se me venía a la mente cuando estabas hablando el caso de una persona que estuvo aquí en este país, amiga mía, y se fue a Ámsterdam y me decía, es que yo estoy cobrando 1 hora de clases en una escuela infantil a 35 euros la hora. Cuando aquí en España 15 quizás. Bueno, algunos 15, otros 12,50 y también entramos en el terreno del regateo con gente que es muy descarada y te la quiere poner a 9 euros. Entonces, ahí es donde yo veo que hay una ineficiencia en las subvenciones y que hay una muy mala distribución de las riquezas. No quiero opinar en aspectos morales de por qué sucede, porque, bueno, entiendo que hay una ley moral de que cada uno va a obtener, en definitiva, en el futuro lo que siembra, ¿no? La siembra de la ley de la siembra a la cosecha, pero creo que nosotros tenemos que saber adaptarnos a todo esto y a veces el camino es tener que salir de tu zona de confort. A veces el camino es renunciar a parte de tu formación y también creo que es importante aprender a obtener la felicidad. Las personas, en definitiva, ligadas al mundo artístico a veces no terminan de disfrutar de lo que hacen por todo este tipo de cuestiones y yo no quisiera pasar por ese aro. Me gusta disfrutar de la música, me gusta hacer feliz a las personas con la música, pero también quiero aprender a disfrutar de mi propia vida, de no estar siempre pendiente de todos los problemas, de las situaciones que se generan alrededor del mercado, porque no la voy a, en definitiva, poder controlar, ¿no? Hay organismos enormes que van a hacer que yo siempre sea un pobre miserable. Nunca voy a poder acceder al poder como me gustaría y no voy a tener poder de decisión. Entonces, creo que la clave está en saber convivir con todo esto, saber que hay una demanda en la sociedad actual que hay que suplir, pero también ser inteligentes en gestionar cómo la vamos a suplir. O sea que tú, como estándar moral, y que lo comparto contigo, en lo que estamos de acuerdo es que el objetivo último es maximizar el bienestar de las personas. Lo que subjetivamente se pueda juzgar como bienestar es eso lo que hay que tratar de maximizar, y a nivel social, ¿cuál es la manera de hacerlo? A nivel de teoría económica, yo te podría decir que toda intervención estatal es ineficiente y que lleva a pobreza. La cantidad de intervención estatal que se ha llevado a cabo en Argentina es asombrosa, es elevadísima. La situación argentina actual es precaria. España, en cierta medida, en Suiza, en una muy menor medida. Hay una correlación enorme entre intervención estatal y prosperidad, y correlación inversa entre intervención estatal y prosperidad, demostrado en todo tipo de artículos. Esto está demostradísimo. Entonces, cuando tú dices que hay una distribución de la riqueza injusta,
o cuando reclamas que la distribución de la riqueza tendría que ser distinta, estás haciendo un juicio moral sobre que el dinero tendría que estar distribuido de otra manera. A la hora de hacer ese juicio tienes que basarte en algo, te tienes que estar basando en tu criterio, y tu criterio... Creo que el único distribuyente, la única manera de distribuir los recursos en la sociedad justa es el mercado. Entonces, si el mercado ha decidido una cosa, por mucho que me pese, porque en muchos aspectos me pesa, y mi criterio personal es distinto a lo que el mercado dicta, tengo que ser humilde, admitir que el mercado es lo mejor que tenemos. No existe lo que en la Unión Soviética se intentó, un ente centralizado omnisciente que establezca los precios de todo y que dicte desde arriba lo que se hace para maximizar la prosperidad. Como no disponemos de eso, toda intervención estatal, a partir de cierto punto, genera precariedad. Entonces, yo, a pesar de que mi criterio, repito, es muy distinto al del mercado, detesto el reggaetón, por ejemplo, y el rap, en cierta medida también, el estadounidense no tanto, pero sí que mi criterio es distinto al mercado, y en eso estoy de acuerdo, en eso tenemos alguna similitud. Tú dices que el criterio del mercado es erróneo, y yo también lo creo. Pero tú quizás apoyarías una medida de intervención estatal para redistribuir la riqueza, y yo no. ¿Por qué? Porque creo que yo llego a una conclusión, a base de teoría económica, que la intuición humana no es a lo que lleva. Entonces, esa coacción estatal que justificaría, que hipotéticamente estaría justificada para redistribuir la riqueza, creo que no está justificada. Entonces, si es lo que el mercado dicta, creo que lo único moral que podríamos hacer es adaptarnos a ello. Entonces, por duro que suene, quizás mudarse a Ámsterdam o a otro tipo de ciudades en las que la música esté más valorada sería lo correcto, pero tratar de buscar un cambio institucional hacia la subvención o el apoyo institucional de algún sector, por lo general, no digo que no se pueda llegar a dar el caso de que sea favorecedor, por supuesto que podría darse el caso de que el Estado subvencionando música podría llegar a maximizar la prosperidad porque el criterio del ciudadano medio sería estúpido, y podría darse el caso. No cuento con datos concretos para especificar lo contrario. Yo lo único que digo es, como regla general, hay que ser muy escéptico sobre la intervención del Estado, porque tiene que ser una herramienta de última instancia. Si se tira del Estado como primera herramienta, como, hey, no tengo una incomodidad aquí, voy a intentar tirar de esto a la primera, de cambio, para tratar de maximizar el bienestar de mi sector. Si se hace eso, y todo el mundo lo hace, la intervención del Estado general en la economía sería mayor. Entonces se ha demostrado que eso lleva a la ruina. Entonces, sabiendo que eso es así, se tendría que hacer lo contrario, el tratar de adaptarse a las leyes del mercado. Entonces, quizás mediante la persuasión y mediante la demostración de que tu arte vale, porque yo no digo que no sea así, no digo que tu arte no sea valiosa, yo lo que digo es, si el mercado no lo está valorando ahora mismo, habría que, a pesar de que quizás sea irracional, respetarlo. Porque no respetarlo supondría transicionar hacia una ineficiencia. Y esa ineficiencia, creo yo, bueno, hipotética, ineficiencia hipotética en el sentido de que no estuviese justificado, que quizás sí lo está. Entonces, si el mercado no lo valora, en mi opinión habría que respetar el juicio del mercado y adaptarse a él, en todos los aspectos. Lo mismo pasa en mi sector, en todos los sectores. Entonces, ¿cómo determinarías tú, y esto para terminar, la valoración de lo que es valioso dentro del arte, o de lo que es subjetivo? ¿Qué te lleva a ti a juzgar algo subjetivo como valioso? ¿Y hay algo que puedas juzgar como no quizás como objetivamente, sino como claramente inválido? Buena pregunta que creo que puede tener muchas direcciones para la respuesta. Creo que posicionándome desde un punto de vista neutral, quizás un simple espectador, mi criterio sería el siguiente: no puedo decir que esto tiene más valor que lo otro porque no conozco, en definitiva, cuánto tiempo llevó esa persona, pero mi parámetro sería el siguiente: si a mí una persona me dice que estuvo 1 mes o 2 meses trabajando en algo que pienso que llevó 2 o 3 minutos, como puede ser un cuadro de tipo abstracto, seguramente esa persona tiene en su cabeza cierto criterio que yo no tengo. Entonces, me parece que habría que empezar a favorecer un poco más los puntos de vista personales, y no entrar tanto en terrenos de objetividad y no tanto. Creo que la subjetividad siempre es peligrosa
porque nos hace desfavorecer al que trabaja mucho, pero también a veces poner muy por encima a alguien que quizás no lo tiene tan merecido. Entonces siempre voy a estar a favor de la persona que trabaja, de la persona que se esfuerza, y siempre voy a estar a favor de diferentes colectivos que buscan poner en valor a personas invisibilizadas. Creo que no es la solución escapar de este país cuando no hay una buena distribución de las riquezas, pero me parece que hay formas en las cuales podemos cooperar para que los artistas a día de hoy tengan más posibilidades. Habría que reinventarse desde diferentes lugares, como bien mencionabas, no competir ni luchar contra los intereses del mercado, porque son los que son y hay una regulación que está puesta porque es así, pero buscar maneras de adaptarse y también favorecer el trabajo personal de cada artista. Ok, hacías referencia, hay la teoría del trabajo marxista, de Karl Marx, dice que el número de horas dedicadas a un trabajo es lo que determina el valor de este trabajo. Es totalmente errónea. Yo, por mucho que me dedique 100 horas a levantar un saco, no tengo por qué ser capaz de exigirte a ti mucho dinero o más dinero que alguien que ha sido capaz de hacerte un trabajo mucho más que tú juzgas como más valioso. Entonces, el mercado tiene que dictarse por el juicio subjetivo de cada individuo. No puede venir un ente a decir como este ha dedicado más horas es más valioso objetivamente. Creo que la objetividad en el mercado es muy jodida y que hasta ahora solo ha llevado a desgracias. No estaría de acuerdo en ese aspecto, pero sí que considero que tu punto de vista es muy valioso porque, claro, lo ves desde tu primera... Es un punto de vista que tú vives. Entonces sí que estoy de acuerdo contigo en que se menosprecia en muchos aspectos a los músicos. Muy interesante la referencia que estás haciendo, pero ¿cómo hacemos para valorar algo que tenemos en manos por primera vez? Si yo no soy capaz de emitir un juicio de valor sobre un producto que me están ofreciendo y mi criterio es, realmente se esforzó, dedicó tantas horas, ¿cómo hago yo para decir esto no es válido porque esta persona lo pudo gestionar en 2 días, por ejemplo? ¿Y qué pasa con las 50, 60 personas que trabajaron un mes? Y ahí cómo favorezco otra vez al gremio del artista. Si solamente vale y es para mí eficaz la persona que trabajó poco, pero consiguió un gran resultado, ¿cómo gestiono esa oferta que después se quiere poner por manifiesto, ¿no? Las personas que... todos tenemos nuestras capacidades, hay personas mucho más rápidas que otras, pero en definitiva hay un valor, como te mencionaba, moral y emocional detrás de cada persona, detrás de cada artista, que hay que volver a poner en la balanza. Pero también entiendo desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia que hay economía por proteger, ¿no? Y no podemos estar regalando dinero simplemente porque hay personas que se esfuerzan o se sacrifican.